vamos a ir a la palabra de Dios. Lo más importante que tenemos en el culto al Señor es venir a adorar a Dios y venir a escuchar la voz de Dios. Eso es lo primero, por eso es el Día del Señor, el protagonista es el Señor. Así que como iglesia juntos, un día domingo como hoy, acá en Rosario, venimos a adorar a Dios y venimos a escuchar su voz. Y su voz solamente está en la Biblia. Así que vamos a la Biblia. Yo los quiero invitar a que veamos un tema que yo le di por nombre Una iglesia ordenada. Vamos a hablar de este tema, una iglesia ordenada, que tiene mucho que ver con lo que compartió Evelyn hace un ratito, ese pasaje de Lucas, acerca de quién era mayor, cuando le hicieron la pregunta esa a Jesús, y Jesús contestó también con ese ejemplo de un niño. El que recibe a un niño, a mí me recibe, decía. Él mismo se comparó con un niño, y Evelyn hablaba de la inocencia y de la pasión que tienen los chicos cuando hacen algo. Jesús usó eso de ejemplo para hablar acerca de quién era mayor, así que esto tiene mucho que ver con ese tema. Una iglesia ordenada es el nombre que le dimos a la reflexión de hoy, y es una reflexión que la vamos a ver en 3 puntos. En primer lugar, la pregunta más sencilla y más básica que tenemos que hacer es: ¿cuál sería el buen camino? El buen camino que tiene que andar la iglesia, porque recuerdan, ya justamente creo que fue la semana pasada, decíamos que a los cristianos el primer nombre era los del camino. ¿Recuerdan? Los del camino, en lugar de cristianos o en lugar de la iglesia, le decían los del camino. ¿Por qué? Porque nosotros en conjunto, en unidad, todos juntos estamos recorriendo un camino que nos lleva hacia la casa del Padre, hacia nuestro hogar, porque el Padre nos adoptó. Así que estamos recorriendo este camino acá en la tierra, camino al cielo. Jesús también dijo que era un camino angosto. Jesús dijo también que Él era el camino. Yo soy el camino, la verdad y la vida, dijo Jesús. Así que nosotros como iglesia estamos recorriendo ese camino, nosotros somos los del camino, y también la iglesia anda por los caminos predicando, en los caminos que cada uno tiene. Por ejemplo, cuando vamos a trabajar, cuando hacemos nuestra vida cotidiana, trámites, relaciones personales, relaciones con la familia, lo que sea, son nuestros caminos diarios. También ahí estamos llevando el Evangelio. Por eso estamos yendo por todo el mundo y predicando el Evangelio a través de nuestros caminos. Somos los del camino, pero principalmente los del camino que es Jesús. Jesús es el camino, nosotros estamos en Jesús, en el camino. Pero ¿cuál es el buen camino? Porque decir, bueno, Jesús es el buen camino, está bien. Pero hablando de esto de el orden o una iglesia ordenada, ¿cuál es el camino? Está bien, es Jesús. Pero ¿cómo nos encontramos con Jesús? ¿Cómo identificamos el camino de Jesús? ¿Cómo lo hacemos? Eso es lo que vamos a ver hoy. Los invito a que veamos juntos Jeremías capítulo 6. Vamos a uno de los profetas mayores. Jeremías 6, versículo 16. Acá tenemos una muy buena respuesta, buena por lo claro que es el mensaje que nos da el Señor en su palabra. Si hacemos la pregunta, ¿cuál es el buen camino para la iglesia? Y especialmente para la iglesia local, acá en la Biblia tenemos la respuesta. ¿Y quién nos da la respuesta? Dice así el versículo 16: así dijo Jehová. Así que esta es una respuesta del Señor. Así dijo Jehová. Así que esta es la respuesta que va, la que sirve. Lo leo. Así dijo Jehová: paraos en los caminos y mirad, y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Ahí está la respuesta. ¿Cuál es el buen camino para la iglesia y para la iglesia local? La respuesta del Señor es: paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas. ¿Vieron qué importante esa frase? Preguntad por las sendas antiguas. El camino ya está trazado. Muchos ejemplos hay de caminos. Por ejemplo, acá en nuestro país sabemos que las grandes rutas nacionales que hoy tenemos, que son los medios de comunicación más importantes que hay en el país, están trazados sobre antiguos caminos. Por ejemplo,
las grandes rutas del país están trazadas a la par de la vía del ferrocarril. La primera traza fue la vía del ferrocarril. A la vez, muchas veces, las vías del ferrocarril están trazadas sobre lo que era el trayecto de los caminos reales. También, por ejemplo, en el caso de los lugares más cerca de la cordillera, por ejemplo, se pueden ver que las rutas de hoy, las grandes rutas de hoy, están trazadas en lo que era, a veces en el campo se dice huellas de herradura, que eran los lugares por donde las personas comenzaban a transitar, se armaba una huella de herradura, y después ese camino se iba agrandando y hoy terminó siendo, por ejemplo, una ruta nacional. Si andamos por la zona de Neuquén, de la provincia del Chubut, del sur de Mendoza, vemos hoy en día todavía que los pastores que llevan a los animales a la veranada están transitando sobre las rutas. ¿Y por qué pasa eso? Porque ellos eran los primeros que usaron ese camino y después vino la ruta. Y ahora se da esto que la ruta está marcada, pero los pastores siguen pasando por ahí y a veces se originan problemas con el tránsito y algún impaciente que empieza a los bocinazos. ¿Y por qué? Porque el primer camino fue el de herradura o el camino de las personas andando, después el camino de las ovejas. Hay una zona justamente que se llama el Camino de las Ovejas. Y después ese camino, como era un camino antiguo, se transformó en lo que hoy es una ruta nacional, en donde está pavimentado y por arriba pasa un auto a 120 kilómetros por hora. Pero en realidad ese es un antiguo camino, por eso hoy en día las ovejas siguen andando por ese camino cuando van a la veranada. Este es un ejemplo. Bueno, son las sendas antiguas. Este es un ejemplo chiquito de las sendas antiguas. ¿Vieron la ruta 9, por ejemplo, acá? Todo el tiempo va a la par de la vía del ferrocarril. La ruta se hizo después, primero el tren. Cuando, no sé, la ruta 7, ahí la que va para Chile, está primero el tren, el trasandino, cuando existía, ahora ya no está más, y después se hizo la ruta. Después se hizo el túnel y toda esta obra que todavía se está haciendo. Pero siempre sobre caminos antiguos. Bueno, con el camino que debe tomar la iglesia pasa algo parecido. El camino ya está trazado. El camino es antiguo. El camino que tiene que recorrer la iglesia es una huella que está bien marcada y es un camino antiguo. Acá este versículo dice, preguntad por las sendas antiguas. El camino ya está. No hay que innovar nada, no hay que buscar una nueva forma, un nuevo camino. El camino ya está. Es uno solo el camino y ya está trazado, es un camino antiguo. Entonces dice, cuando andes, le dice el Señor, en este caso podemos decir, le dice el Señor a la iglesia, cuando andes, preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, porque hay sendas antiguas que también no son buenos caminos, pero dice, preguntad cuál sea el buen camino, es bueno y es antiguo el camino que tiene que recorrer la iglesia. Y después el Señor dice, y andad por él. Así que el camino ya está. ¿Y qué sigue en el versículo? Dice, y hallaréis descanso para vuestra alma. Hay muchas personas dentro de las iglesias y muchas iglesias locales, también muchos grupos de personas que no hallan descanso para su alma, porque no encontraron el camino antiguo, el camino que ya estaba marcado, la senda antigua. Como iglesia tratan de recorrer caminos, tratan de buscar posiblemente de buena manera, pero a veces por ignorancia o a veces también por mala fe. Yo siempre digo lo mismo, muchas veces es por ignorancia y muchas veces es por mala fe de quienes conducen las iglesias. Se van del camino, se alejan del camino que es el camino que ya está trazado, que es el camino antiguo, y buscan, por ejemplo, modernizar a la iglesia. Eso es salirse del camino, porque el camino es antiguo. La iglesia no necesita modernizarse, para nada. La iglesia de Cristo no necesita modernizarse, las iglesias locales no necesitan modernizarse. Eso es un absoluto, no lo necesitan. No hay ninguna necesidad, no lo tienen que hacer. La iglesia no necesita modernizarse. Y estamos en una época que es la época de la modernidad, en donde tenemos que tener todo nuevo, en donde si tenemos un celular que hace 5 años lo compramos, ya es viejo. Si tenemos un teléfono, un auto, por ejemplo, que ya tiene 10 años, es un auto viejo.
Ni hablar del nuestro. Pero siempre se busca esto, de usar algo nuevito, moderno, por más que no sea bueno, por más que el auto que me compro hoy no es lo mismo que un auto que fue fabricado hace 20 años atrás. No importa, la cosa es tener algo moderno, algo nuevo. ¿Vieron? En los autos pasa algo que se nota mucho. ¿Vieron que no hay una tecnología nueva en los autos? Hay alguna chiquita, pero mayormente los autos no tienen una tecnología que haya pegado un salto. Entonces, ¿qué hacen las empresas que venden autos? Te cambian la forma, te cambian la forma de las ópticas, la formita del asiento, te cambian de lugar algún botón, pero los autos básicamente son todos iguales. Es más, hoy si ven los autos de distintas marcas, son todos iguales. Se ve bien claro con las camionetas. Hubo una marca japonesa que inventó una forma de camioneta. Entonces, ¿qué pasó? Esa empresa japonesa logró copar el mercado porque a la gente le gustó esa modernidad de esa camioneta. Justamente yo me acordaba que con Cari fuimos a la presentación hace muchos años cuando salió esa camioneta nueva, moderna. Nos invitaron a la presentación y fuimos y era todo un misterio porque nadie sabía cómo era, no había salido en ningún lado hasta el momento que la destaparon ahí y ahí se dio a conocer esta camioneta que venía tan moderna. Y resultó ser una chata muy moderna. Tanto que, por ejemplo, en Estados Unidos le sacó el lugar a Ford, una chata japonesa le robó el primer puesto en ventas a Ford. ¿Y qué pasó después? Todas las marcas copiaron esa camioneta. Estoy hablando de la camioneta Toyota, si alguno la conoce, la Toyota Hilux. Hizo un diseño y después todas las camionetas, hasta la misma Ford, copiaron el diseño de esa camioneta, porque era la moderna. ¿Qué pasó? Se modernizó. Y con los autos van a notar eso, que te buscan siempre modernizar, que a veces son cambios sin sentido, insignificantes, que hasta es peor, porque después si necesitas un repuesto es más complicado conseguir, el auto en sí está pensado para que lo use un par de años y después lo venda y lo tire y ya son descartables, por más que la mecánica sigue funcionando, que está en buen estado, no, la idea es que compres uno nuevo y es la idea que te pone la gente que te vende el producto. Te lo venden, entonces por eso ellos hacen todo para que vos sientas la necesidad de tenerlo moderno y todo el tiempo estás consumiendo. Esa es la idea del que vende. Bueno, este es un ejemplo con los autos, se puede dar con cualquier cosa. Pero estamos en esta época de modernidad. Esta modernidad se trata de llevar a la iglesia. Hoy vemos que las iglesias se van copiando una a otra. Si una iglesia compra algún elemento que es muy vistoso, las demás iglesias lo copian. ¿Y qué están haciendo? Están modernizando. Elemento de lo que sea. Puede ser un elemento para estético del salón, o una forma de hablar, o una forma de vestirse, no sé, lo que sea. Pero las formas, yo voy a esto, hablando de las formas. Modernizan las formas. Y eso es un problema. Pero el gran problema es que modernizan el mensaje. No solo las formas, sino que modernizan el mensaje. ¿Y qué están haciendo? Están atacando a lo que Dios dijo. Lo dice acá. El mensaje es antiguo, el mensaje es el camino. Es una senda antigua, una senda que ya está trazada. Hoy en día también se ve, por ejemplo, que muchas personas que van a las iglesias tienen necesidad de versiones modernas de la Biblia. Y las versiones modernas, casi todas, o todas, están modernizando el mensaje y deja de ser el mensaje original. A veces las palabras suenan parecidas, son sinónimos, pero deja de tener el sentido que tenía original, porque el Espíritu Santo inspiró palabra por palabra a los autores de la Biblia, y si bien nosotros necesitamos traducción de la Biblia, porque la Biblia no fue escrita en español, claro, esto ya lo vimos, pero muchas personas buscan a ver cuál es la versión, la excusa es la versión más fácil de leer, más entendible. Y buscando la modernización de la Biblia, no hablo de la del lenguaje, porque sí, obvio, hay palabras que nosotros no usamos, hay palabras de hace 300 años que no las usamos más. Eso está bien, porque ahí se dificulta el mensaje. Yo no hablo de eso, sino que hablo de versiones que, por ejemplo, pasa con las paráfrasis. Dice lo mismo, pero mucho más fácil de entender. Y en realidad es que te están resumiendo, te están recortando el mensaje. Esa también es otra forma de la modernización que se metió en la iglesia.
La iglesia no necesita modernizarse. La iglesia no necesita evolucionar tampoco. Es otra palabra que puede ser como un sinónimo. No necesita evolucionar. Porque la iglesia ya tiene un fundamento, y lo importante de este edificio que es la iglesia es el fundamento que es Cristo. Y nada más. No necesita evolucionar, ir de menos a más. Porque la iglesia fue fundada, creada, hecha por el mismo Cristo. Y Él es perfecto, y todo lo que hace Él es perfecto. No necesita evolucionar. Sí necesita crecer, que es lo único que nos mandó el Señor, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Que el mensaje llegue a más, a través de las iglesias, a través de la iglesia, a través de las iglesias locales y de la iglesia universal. Eso sí, porque eso es lo que el Señor nos ordenó, ir por todo el mundo y predicar. Que la iglesia crezca, que el mensaje llegue a más, pero no que la iglesia evolucione, para nada. Y la iglesia no necesita tampoco hiperactividad. Estamos en un mundo hiperactivo, en donde las actividades ocupan todo el tiempo. En cada uno de nosotros, a veces la sociedad, el mundo, el trajín del día a día nos lleva a la hiperactividad, a tener horarios, a tener, por ejemplo, 8 horas trabajando, después ir al gimnasio o a hacer algún deporte, después tener alguna reunión social, después a veces algunos meten entre esa agenda ir a la iglesia, y después hacer esto y lo otro. Una hiperactividad que tienen las sociedades. Vieron que la gente en la antigüedad vivía mucho más tranquila en este sentido, mucho más tranquila, con otros tiempos. Hoy en día la vida también en el campo es mucho más tranquila. Es más, en el campo a veces no se usa ni el reloj. Y hoy sí o sí, relojes, alarmas, agenda, calendario. Ese trajín también a veces se lleva a la iglesia, y la iglesia pasa a ser una iglesia hiperactiva, que necesita hacer cosas. ¿Cómo qué? Reunión de escuela dominical el domingo, reunión de general el domingo a la mañana, reunión el domingo a la tarde. Pero después, el día martes reunión de mujeres, el miércoles reunión de oración, el jueves reunión de jóvenes, el viernes un té con las mujeres otra vez, y se hacen actividades, digo así, de estos tipos sociales. Después pueden ser otras. Actividades, por ejemplo, de que tenemos que hacer un programa en radio o en televisión todos los días. O tenemos que ir a visitar, por ejemplo, las cárceles toda la semana. Y tenemos que hacer esto y tenemos que hacer lo otro. Yo hablo de este tipo de hiperactividad. El Señor nos mandó a hacer esto. El Señor nos mandó a ir y predicar el Evangelio, no a tener actividades, hiperactividades. Porque muchas iglesias están metidas en la hiperactividad de hacer y de tener ministerios y de hacer cosas y cosas y cosas. ¿Y qué es lo que pasa siempre? Dejan de lado la palabra. Se enganchan en la actividad y la palabra queda a un lado. A veces la actividad es la excusa para decir, es para predicar. Y qué sé yo, los músicos van y están 5 o 6 horas ensayando por semana, después hay un grupito que hace obra de teatro y después hay otro que hace otra cosa, y actividades y actividades y actividades, y la Biblia, el estudio de la palabra de Dios queda de lado, la exposición de la palabra de Dios queda de lado. La iglesia no necesita esa hiperactividad. En la Biblia no vemos que haya esa hiperactividad en la iglesia original. No la vemos. Así que estos 3 puntos son para considerar. ¿Cuál es el camino? La iglesia no necesita modernizarse. Y lo digo en el buen sentido. Por ejemplo, un elemento moderno es el aire acondicionado. No vamos a decir que un salón en donde funciona una iglesia local no necesita un aire acondicionado, ¿se entiende? Yo voy a otra cosa, a modernizar lo que es el contenido, no el contenedor. Ya sea, algunos van en este sentido, por ejemplo, no puede haber instrumentos musicales en el templo, o, bueno, yo soy baterista, la batería hasta hace poco era mala palabra en las iglesias y cosas así. Yo no hablo de esto. Yo estoy hablando, me parece bien claro, de lo que tiene que ver con la doctrina, principalmente con la doctrina, que es lo que nosotros todo el tiempo estamos desarrollando, porque esto es un discipulado para todos, así que todo el tiempo estamos hablando de doctrina, y también de las formas que varían el mensaje. ¿Se entiende? Un baterista no va a variar el mensaje, es muy difícil. Creo que me estoy haciendo entender. ¿Estamos bien? Bueno. Entonces, el primer punto, ¿cuál es el buen camino? El camino es la senda antigua. Si alguno no sabe de qué se trata, pregunte. El versículo dice, preguntad por las sendas antiguas.
cuál sea el buen camino y andad por él y hallaréis descanso. ¿Cuál es la evidencia de que una iglesia está por la senda antigua, por el buen camino? Es que haya descanso, que está tranquila, está en paz. No es que está sin hacer nada, sino que está haciendo cosas pero en paz, no está buscando más y más y más. Así que ese es el primer punto. ¿Cuál es el buen camino? El antiguo, ahí está el camino antiguo, está el buen camino, porque no solamente tiene que ser antiguo, sino que tiene que ser el buen camino, y hay un solo buen camino. El segundo punto es un ejemplo, el ejemplo de Moisés con su suegro, con Jetro. Los invito a que vayamos con la Biblia a Éxodo capítulo 18. Este es un muy buen ejemplo para aplicar a la iglesia. Éxodo 18, versículo 19, y vamos a ver hasta el 21. Vamos a hablar de Moisés, y quiero hacer una aclaración. Moisés no es la figura de, principalmente lo digo, Moisés no es principalmente la figura de lo que sería un pastor en la congregación. Quiero aclarar esto. Moisés no es la figura de un pastor, principalmente. A veces hay en ocasiones que sí, obviamente, Moisés fue una persona que tuvo la responsabilidad delegada por Dios de liderar a toda una nación, a todo un pueblo, para sacarlos a la libertad. Y bueno, hay muchas historias dentro de la vida de Moisés que nos sirven de ejemplo para todos, inclusive para los pastores. Pero Moisés no es figura de un pastor. Moisés es la figura de Cristo. Moisés es figura de Cristo, una figura imperfecta porque era un ser humano. Por eso vemos que tiene errores, debilidades y otras cosas. No es una figura tal cual lo fue Cristo. Pero Moisés fue figura de Cristo. Esto lo tenemos que tener bien en claro y lo voy a hacer con un ejemplo. ¿Cuántas veces escuchamos que hay que levantarle las manos al pastor? Haciendo referencia a ese episodio en donde Moisés, cuando levantaba las manos en una batalla, el pueblo ganaba, y cuando bajaba las manos el pueblo empezaba a ser vencido. Entonces dos se pusieron a sus lados y levantaron las manos de Moisés, porque Moisés se cansaba de tener las manos para arriba. Entonces, levantando la mano a Moisés, en la batalla el pueblo ganaba, el pueblo de Israel ganaba. Bueno, haciendo alusión a esta historia, muchos enseñan de que hay que levantarle las manos al pastor. Y esto no tiene nada que ver, pero nada que ver en lo que es la iglesia local. Nada que ver. ¿Por qué? Primero porque Moisés es figura de Cristo, pero Moisés es una figura imperfecta que, como dije recién, tenía debilidades. Nosotros estamos después de la cruz. Y acá estamos viviendo en una época en donde el ganador ya ganó. Cristo ganó en la cruz por nosotros la salvación, derrotó al diablo y lo derrotó para siempre. No estamos en una lucha diaria, sino que el diablo está vencido, ya está derrotado, ya está. Y Cristo ganó. ¿Qué nos queda hacer a nosotros que vivimos de este lado de la cruz? Exaltar, levantar a Cristo. Y nada más. Y nada más. ¿Necesitamos victoria en algún tema? Se la tenemos que pedir a Cristo. Nada más. Porque Él es el que ya ganó, el único que ya ganó. De Él es la victoria. Él es el victorioso. Como estamos de este lado de la cruz, solamente tenemos que pedirle al que ya ganó las respuestas a los problemas que nosotros podamos tener. Nada más. Nada más. Esto de presentar a que hay que levantar la mano del pastor es lo que pasa siempre. Es de personas que tratan de interponerse entre la relación entre las personas y Dios, y el Señor y Jesús. ¿Vieron? Pasa siempre. Personas que tratan de meterse como intermediarios. Y nosotros tenemos el acceso directo al Señor, al Padre, gracias a la obra de Jesucristo, a través del Espíritu Santo. Esto también es un tema que ya desarrollamos. Tenemos la comunión, estamos de nuevo en comunión con el Señor. Tenemos el acceso directo, como dice Hebreos. No necesitamos ningún intermediario. No necesitamos hacer esta acción de levantar la mano a otro, en este sentido lo digo, para alcanzar algún tipo de victoria, que es lo que se enseña. Para nada. Moisés no es figura de un pastor en este sentido. Es figura de Cristo, una figura imperfecta, con debilidades, pero nosotros no vamos a una iglesia para levantarle las manos al pastor, sino que vamos solamente a la iglesia
para exaltar el nombre de Jesucristo y nadie más. Toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza es para Él y para nadie más. Es exclusivamente para el Señor y para nadie más. ¿Cómo tiene que ser un pastor? Bueno, yo lo llevé a este ejemplo de Moisés y de Jetro porque es muy claro acá. El que enseña es Jetro, el suegro de Moisés. No es Moisés el que enseña, así que también miren cómo es este ejemplo. Digo que es el suegro quien está hablando porque lo dice en el versículo 17. Entonces el suegro de Moisés le dijo, vamos al versículo 19, está hablando el suegro. Dice, oye ahora mi voz, yo te aconsejaré y Dios estará contigo. Así que el consejo viene de parte del suegro de Moisés y viene también de parte de Dios. ¿Vieron cómo lo dice? Oye mi voz, yo te aconsejaré y Dios estará contigo. Y le dice, está tú, a Moisés, está tú por el pueblo delante de Dios. Entonces, ¿qué está diciendo? Acá está hablándole de una tarea pastoral a Moisés. Le está aconsejando sobre una tarea pastoral, el suegro a Moisés. Entonces le dice, lo primero que tiene que hacer un pastor, dice, está tú por el pueblo delante de Dios. Pero no lo dice de una manera de estar entre medio, entre Dios y el pueblo. Si bien acá estamos en el Antiguo Testamento, estamos en el Antiguo Testamento, que acá sí pasaba esto, los sacerdotes intercedían entre la relación entre Dios y las personas, pero acá estamos en el Antiguo Testamento, pero se lo dice en este sentido, y ahora lo vamos a ver. Está tú por el pueblo delante de Dios, y somete tú los asuntos a Dios. ¿Qué tiene que hacer un pastor hoy? Estar por el pueblo delante de Dios. Entonces el pastor necesita estar mucho tiempo delante de Dios por el pueblo. ¿Qué estoy diciendo? Él necesita estar mucho tiempo delante de una Biblia abierta durante la semana por la congregación. Esa es la principal tarea del pastor. Mucho tiempo delante de Dios. Solamente hoy en día estamos delante de Dios, solamente cuando estamos delante de sus palabras que están en la Biblia. Nada más, no tenemos otra fuente. Es la única y es la total, porque no necesitamos nada más, solamente la palabra de Dios a través de las letras de la Biblia. Mucho tiempo tenemos que estar delante de Dios por el pueblo. Y todos los que tenemos esto de la tarea pastoral, de velar por los hermanos, que es lo que hace un pastor, lo primero que hay que hacer es esto, estar delante de Dios por las personas. Esto habla de un servicio. Y somete tú los asuntos a Dios. ¿Y qué está diciendo? Que todo el control lo tiene Dios, no el pastor, lo tiene el Señor, nada más. Todos los asuntos a Dios. Somete todos los asuntos a Dios. Así que el que maneja todo, el que tiene el control de todo es Dios, no el pastor, no las personas. Sigue el suegro hablando y dice esto. Versículo 20. Y enseña a ellos, al pueblo, las ordenanzas y las leyes. ¿Qué es esto? Lo que hoy tenemos en las letras de la Biblia. Recuerdo siempre que estamos en el Antiguo Testamento, acá todavía no había Biblia, pero hoy en día tenemos lo que es ordenanzas y leyes en la Biblia, solamente en la Biblia, en la palabra de Dios. Enseña a ellos las ordenanzas y las leyes y muéstrales el camino por donde deben andar. Otra vez, el camino por donde deben andar. ¿Cuál es el camino? El antiguo, el que ya está trazado. Acá estamos hablando de Moisés. ¿Cuántos miles de años atrás nos fuimos en la Biblia? Estamos en el Éxodo, en el segundo libro, y acá también ya estaba trazado el camino, ya estaba hecho. No hay que hacer un camino nuevo, ya el camino está trazado y el pastor debe mostrarles al pueblo el camino por donde deben andar. El camino por donde deben andar, clarísimo. Y lo que han de hacer también. Versículo 21. Además, escoge tú entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia, y ponlos sobre el pueblo por jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10. Bueno, acá está hablando sobre cómo tiene que ser el orden acá en lo que era el pueblo de Israel, y también lo podemos pasar a lo que tiene que ser el orden de la iglesia. Nosotros estamos hablando de una iglesia ordenada, que es el tema de hoy, y este ejemplo puede ser muy bueno en este sentido. ¿Por qué?
Porque dice, lo leo de vuelta, además escoge tú entre todo el pueblo varones de virtud. Primero, varones de virtud. Temerosos de Dios, claro, temerosos de Dios. Y después dice, varones de verdad que aborrezcan la avaricia. ¿Cuál fue una de las primeras condiciones que puso? Que aborrezcan la avaricia. Qué complicado hoy en día es conseguir pastores que sean varones de virtud, que sean temerosos de Dios, que sean varones de verdad y que aborrezcan la avaricia. Si esto lo tendríamos que hacer un censo, qué problema, ¿no? Qué problema que tendríamos, y más que nada con esto, con estos primeros puntos, con la avaricia, con ser varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad. ¿Qué problema? Entonces, ¿cómo tiene que ser un pastor, un verdadero pastor en una iglesia local? Como dice acá el suegro de Moisés, de esta manera tan práctica y con tan pocas palabras. Y dice, cuando encuentre a estas personas, dice, y ponlo sobre el pueblo por jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10. Bueno, acá está hablando de una distribución, pero no está hablando de algo, una estructura piramidal, para nada. Acá está hablando de que todas las personas necesitan ser atendidas, todas las personas necesitan ser servidas. La actividad, la forma que tiene la iglesia necesita llegar a cada una de las personas, ya sean miles, sean cientos, sean 50 o sean 10, lo que sea, no importa. Sí o sí todas las personas, porque depende cómo son los grupos de personas, son todos distintos, pero todas las personas deben ser atendidas por un hermano que vele por ellas. Eso es un pastor, un hermano que vela por las personas. En el Nuevo Testamento también dice que Jesús habla del pastor de las ovejas, que dice que el pastor las conoce a cada una. El pastor tiene que conocer a cada una de las ovejas, y por su nombre también dice, y las ovejas también lo tienen que conocer a él. Esto es algo que ya hablamos muchas veces. Estos pastores masivos que no tienen idea con las personas que tienen adelante, esto no sirve, para nada. No son pastores, son otra cosa, no sé, pero no son pastores. Pastores que se paran delante de congregaciones, pueden ser de miles, o nosotros vivimos de decenas nomás, pero que el pastor no tiene ningún interés en tener conocimiento, contacto con las personas de la congregación. Estos no son pastores, para nada. Así que es muy buen ejemplo el que le dio Jetro a Moisés. Nada tiene que ver con una estructura piramidal, y si notan también en la lectura de este párrafo, y lo pueden leer entero, van a ver que no hay ningún destacado. No dice, busca a personas y nómbralos tal cosa. Para nada, no hay ni nombres, ni títulos, ni rangos, ni nada. Solamente personas del pueblo, hermanos, acá en este caso hermanos de la nación, sirviendo a otros hermanos. Nada más. Algo muy parecido a lo que compartía Evelyn. Nada más. En la iglesia no tenemos ningún destacado, ninguno que tenga un nombre, ninguno que tenga un título. Nada. Somos solamente hermanos que nos servimos unos a otros. Nada más. Todas las organizaciones humanas pueden funcionar con una estructura piramidal. Por eso yo digo que esto no es una estructura piramidal para nada. Para nada. Si ustedes leen toda la historia del pueblo de Israel atravesando el desierto, no hay una estructura piramidal para nada. Y recuerden siempre que Moisés es figura de Cristo, el libertador. Pero todas las organizaciones humanas pueden funcionar en un sistema piramidal, pero la iglesia nunca puede funcionar con un sistema piramidal. La iglesia que funciona con un sistema piramidal no es una iglesia, lo digo así para que se entienda bien. No funciona con un sistema piramidal porque la iglesia no es una organización humana. Todas las organizaciones humanas sí funcionan piramidalmente, la iglesia nunca, porque la iglesia no es una organización humana. La iglesia es fundada por Cristo y nada más. Es de Él, nada más. Es un organismo. Hoy en día vemos que personas se ponen como líderes de la iglesia, se ponen ellas mismas o las personas lo ponen a ellos como líderes. ¿Y qué es lo primero que pasa? Siempre lo primero que pasa cuando la iglesia está así enferma. Los líderes no sirven a las personas. ¿Qué hacen? Se sirven de las personas. Los líderes se sirven de la congregación para sus propósitos. El propósito puede ser crecer en el ministerio, o tener un nombre, o tener una buena vida. Personas que se sirven de las personas. Eso también pasa hoy muchísimo, lo vemos por todos lados. Líderes, entre comillas siempre digo, líderes
en las iglesias que no sirven a las personas, sino que se sirven de las personas. Hoy las personas, por este motivo y por esta confusión que trajo el diablo, ¿qué hacen? No exaltan a Cristo, sino que exaltan a las personas. La misma congregación levanta a personas y ellas mismas, la congregación se pone debajo de las personas, las levantan y se ponen debajo. ¿Y qué están haciendo? No están exaltando a Cristo, están exaltando a las personas. Y lo vemos siempre. Una manera muy sencilla de verlo: busquen en internet, si el que tiene la posibilidad, busquen en internet las páginas de las iglesias. ¿Y qué es lo primero que aparece? La caripela de los pastores. Siempre, esto es casi fijo, ¿eh? Siempre, ustedes buscan. Hoy en día, antes teníamos que recorrer las iglesias para conocerlas. Hoy nos podemos meter dentro de muchas iglesias a través de internet, viendo videos de YouTube o viendo las redes sociales. Es casi clavado en todas las iglesias. Vayan al Facebook de alguna iglesia cristiana evangélica y lo primero que va a aparecer no va a ser un mensaje de salvación, sino que lo primero que aparece, foto de perfil, foto de portada, la caripela de los pastores. ¿Por qué? Porque los pastores primero lo permiten y segundo, porque la congregación permite que pase eso. Entonces ahí está, las personas que levantan a ciertas personas y se meten debajo de ellas al mismo tiempo, en lugar de exaltar a Cristo. Esto es increíble, pero búsquenlo por internet. Si alguno alguna vez no lo hizo, se va a asombrar. La gran mayoría de las iglesias cristianas evangélicas hacen esto. Y la verdad, peor que los católicos. Porque si ustedes se meten en Facebook de la iglesia católica o a la página del Vaticano, ni ellos hacen eso. Pero la iglesia cristiana sí, caripelas, personas. Y no solamente eso, sino que le dicen amén a todo lo que ellos dicen, a los que dicen los pastores, sin revisar si es palabra de Dios. Si lo dice el pastor, ya está bien, y lo hacemos. Bueno, punto número 3. La iglesia ordenada sirve a los demás. Y este es el último punto, así no lo hacemos más largo. La iglesia ordenada sirve a los demás. Es lo que hablamos hoy al principio de la reunión, casi sin saberlo ya empezamos a hablar de este tema. Pero la iglesia ordenada sirve a los demás. Y vamos a leer algunos versículos. ¿Lo podés leer, Cari? Sí. Vamos a leer Marcos 10, versículo 42, y vamos a ir hasta el 45. Marcos 10, 42 al 45. Mas Jesús llamándoles les dijo: Sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ella potestad. Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Este es el final del mensaje ya. Y el final son palabras textuales de Jesús. Son las palabras de nuestro gran maestro. Jesús es nuestro gran maestro, nuestro único maestro. Y todos nosotros, como sus discípulos, todos somos discípulos, tenemos que ser como Él, como el gran maestro. Así que este punto, el tercero, que es una iglesia ordenada, sirve a los demás, solamente lo voy a llevar con esta reflexión. La reflexión, la enseñanza que nos deja nuestro Señor Jesucristo, que era lo que leyó recién Cari. Jesús habla y dice: sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean sobre ellas. ¿Y qué pasa? Hoy en las iglesias, los que se creen grandes, lo primero que hace es enseñorearse de la iglesia. Hoy en día, en lugar de ser la iglesia de Cristo, o en lugar de ser la iglesia local tal, es la iglesia del pastor fulano. Y no es la iglesia del pastor fulano, porque el pastor no hizo nada. El que hizo todo por la iglesia es Jesucristo, no el pastor fulano. Así que eso de la iglesia del pastor fulano no existe. No existe en la verdadera iglesia, para nada. La iglesia es de Cristo. ¿Por qué? Porque enseguida lo dice Jesús. Los que toman el control, los que gobiernan, porque nosotros no estamos llamados a gobernar la iglesia de Cristo porque el soberano es Él, el soberano solamente es Jesucristo, pero cuando las personas tratan de tener gobierno sobre otras, lo primero que hacen es enseñorearse, hacerse señores. Sigue el 43, dice Jesús: pero no será así entre vosotros. Así que el mensaje de Jesucristo es clarísimo. No será así entre vosotros. Contundente, clarísimo. En la iglesia de Cristo no va a ser así. No va a haber señores, no va a haber
gobernantes. Nadie se va a enseñorear sobre otro. No será así entre vosotros, y después amplía. Sino que el que quiere hacerse grande entre vosotros en la iglesia será vuestro servidor. ¿Y por qué pasa esto? Porque nuestro gran maestro lo dice en el versículo 45, que es Jesucristo, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Entonces, de la misma manera, tenemos que hacer nosotros. Nosotros en la iglesia estamos para servir, para el servicio a los demás y la adoración al Señor. Pero el servicio es hacia los demás. No servirse de los demás, sino servir a los demás. Y qué poco que pasa esto. Y el ejemplo fue nuestro gran Maestro Jesucristo, que no vino para ser servido, sino para servir, y Jesús lo deja bien claro, y para dar su vida en rescate por muchos. Jesús hizo el sacrificio más grande de todos, el sacrificio total, que Él vino a dar su vida por nuestro rescate y el de muchos. ¿Qué nos queda a nosotros? Sino solamente servir. Servir por causa de Jesucristo, servir por lo que Él hizo, servir porque Él nos salvó. Nosotros en la iglesia solamente estamos para exaltar a Cristo y para servir a los demás. Ese es el final de la reflexión. Nosotros solamente estamos reunidos en la iglesia y congregados como iglesia local para exaltar a Cristo, porque Él es nuestro Salvador, por lo que Él hizo, porque Él vino a dar su vida en rescate nuestro y en rescate de muchos. Estamos para exaltar a Jesucristo y para servir a los demás. Nada más. No hay señores, no hay rangos, no hay jerarquías, no hay personas sobre otras, no hay esto de que Dios me dijo que les diga tal cosa. Eso no existe. Y si es algo de eso, tiene que estar en la Biblia. Nada más. ¿Por qué quiero hablar de esto hoy? Porque me parece necesario que hoy es 12 de diciembre, si no me equivoco, 12 de diciembre, estamos en una época en donde se empieza a jugar con los sentimientos de las personas, de las congregaciones, y pastores empiezan a abusar de esto. ¿Por qué? Porque estamos a fin de año, el mes de la reflexión, el mes del balance y el mes de la expectativa. Entonces muchos aprovechan esta época para decir, bueno, si querés que el año que viene te vaya bien, tenés que hacer lo que yo te digo. Si querés que el año que viene te vaya bien, tenés que escuchar mi palabra profética. Ahora, para fin de mes se vienen todas las palabras proféticas. Palabras proféticas que no están en la Biblia, ¿eh? No son palabras proféticas de verdad esas. Pero el Señor me dijo que para el año que viene va a pasar esto y lo otro y qué sé yo. Pasa esto, ¿eh? ¿Están de acuerdo? Sí, ¿ven? Pasa esto. ¿Y qué es lo otro que pasa? En enero muchos abusan, pero de una manera espantosa, y te piden, por ejemplo, las primicias. ¿Qué es esto? ¿Querés que te vaya bien durante el año que viene, el 2022? Bueno, trae las primicias en enero. Se habla de esto de la fiesta de las primicias, haciendo una parodia de lo que es una fiesta del pueblo de Israel. ¿Y qué te hacen hacer? Te sacan plata, es más. Te sacan muchos el sueldo entero, el sueldito de enero para la iglesia, en realidad es para los pastores o para estos sinvergüenzas. ¿Por qué? Porque es la primicia, lo primero, el primer fruto del año para el Señor. Es mentira. Si vos le querés dar el primer fruto del año para el Señor, dáselo, pero fíjate a dónde lo das también. Hacelo con responsabilidad. Yo no estoy diciendo que no lo hagan si quieren. Pero en la Biblia no lo dice. Esto es algo que se puede hacer de manera voluntaria, como todas las ofrendas que son voluntarias. Para eso no hay límite, pero no es ninguna exigencia. Y si lo das, no es para que te vaya mejor, ¿eh? Con Dios no se negocia. No lo podemos extorsionar con un sueldito, ¿eh? Para nada. Así que alguno, si escucha esto de las primicias en enero, de la palabra profética de fin de año y todo esto, sepan que todo esto es mentira. Es mentira. Tiene parte de verdad, pero es mentira. Como toda buena mentira, tiene gran porcentaje de verdad, en algunas palabras, en algunas cosas, pero está armado de una forma corrupta. Como los venenos, ¿vieron? Cuando el veneno funciona bien, si compramos veneno para las cucarachas, por ejemplo, las cucarachas están convencidas de que no es veneno. Y van al cebo y lo consumen y mueren por eso. Porque el veneno es bueno. ¿Qué hace el veneno bueno? Convence a las cucarachas de que no es veneno. Las atrae. Bueno, a fin de año, a principio de año pasa esto. Así que mucho cuidado. Mucho cuidado. Una iglesia ordenada
funciona de la manera que lo dijo Jesús, que es una iglesia que sirve a los demás, y nosotros como iglesia nos reunimos cada día, digo cada día de la semana, porque siempre estamos juntos en unidad, y también, especialmente el domingo, que es el Día del Señor, nos reunimos para exaltar a Cristo. Ese es el mensaje de hoy.